Compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Hace unos días, el 7 de noviembre, se cumplieron 108 años de la gloriosa Revolución de Octubre, que para el antiguo calendario ruso fue el 25 de octubre. Por eso es la Revolución de Octubre. Fue una gran hazaña de los trabajadores rusos que sigue siendo un ejemplo, un faro para todos los revolucionarios del mundo. Este tema nos los va a ayudar a comprender nuestro compañero Ernesto Dorantes y posteriormente nuestro compañero Nael. Vamos a comenzar con nuestro compañero Dorantes. Adelante. Gracias, querida compañera JB. Buenos días a todos los compañeros aquí en la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Como bien menciona nuestra compañera, el día de hoy estamos conmemorando el 108 aniversario de la Revolución de Octubre y este trabajo se divide en tres partes. Yo abordaré la primera parte, que son las causas y condiciones de la Revolución de Octubre, y posteriormente mi compañero Nael hablará ya en sí de la Revolución de Octubre y la revolución y su influencia en el movimiento comunista, es decir, eh, los logros surgidos de la revolución, la guerra civil tras la revolución, la invasión del ejército blanco, las repercusiones e influencias de la Revolución de Octubre en otros países. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Hablando de los antecedentes, Rusia antes de 1917. A comienzos del siglo XX, Rusia era un imperio inmenso, pero atrasado. Su economía seguía dominada por el campo, con millones de campesinos que vivían casi como siervos. La industrialización apenas había iniciado y estaba concentrada en pocas ciudades como Petrogrado y Moscú. El régimen zarista mantenía una estructura política autoritaria, sin libertades reales ni participación popular. La, la policía política del zar vigilaba, censuraba y reprimía toda protesta. En palabras del maestro Lombardo, la Rusia zarista representaba el anacronismo feudal dentro de un mundo que marchaba ya hacia el capitalismo industrial. A este trazo se sumó la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, millones de muertos, desabasto, inflación, hambre y descontento generalizado entre soldados, obreros y ¿Qué campesinos. tal? El sistema empezaba a resquebrajarse por todos lados. Siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias, Álvaro. La Revolución de Febrero. En febrero de 1917 estallaron en Petrogrado huelgas obreras y motines militares. Las mujeres trabajadoras encabezaban las protestas pidiendo pan y pronto se unieron soldados que se negaron a disparar contra el pueblo. La presión de las calles obligó a Nicolás II a abdicar. El zarismo se derrumbó, pero el poder no pasó a los obreros ni a los campesinos. Se formó un gobierno provisional dominado por liberales y socialistas moderados que querían continuar la guerra y mantener la estructura económica existente. Vicente Lombardo Toledano resume bien esta situación. La Revolución de Febrero abrió una puerta, pero no entregó el poder a las masas trabajadoras. El pueblo había derribado al zar, pero seguía sin pan, sin paz y sin tierra. La tarea histórica de transformar el poder quedaba pendiente. Siguiente diapositiva. Crisis económica y social. Tras febrero, la crisis no se resolvió. El gobierno provisional fue incapaz de satisfacer las demandas populares. En las ciudades, el hambre y el desempleo crecían. El campo, los campesinos, seguían sin tierra. En el frente, los soldados morían sin sentido. Surgieron los soviets, que eran consejos de obreros, soldados y campesinos, que comenzaron a organizarse de manera autónoma. Para el maestro Lombardo, estos soviets representaban la forma embrionaria de un nuevo poder, el germen del Estado obrero que nacería meses después.
Había, pues, una dualidad de poderes, el gobierno provisional por un lado, los soviets por el otro. Esta contradicción marcaría el destino de la Rusia en los meses siguientes. Siguiente diapositiva. Condiciones ideológicas. A la par de la crisis material, maduraban también condiciones ideológicas. El marxismo se había difundido en los círculos obreros rusos desde finales del siglo XIX, pero fue con Lenin y el partido bolchevique cuando adquirió un carácter práctico y revolucionario. El lema paz, pan y tierra sintetizaba las necesidades de la población y la orientación política del movimiento: salir de la guerra, resolver el hambre y entregar la tierra a quien la trabajara. Lombardo diría: el marxismo-leninismo no fue solo una doctrina, sino una guía para la acción de las masas conscientes de su papel histórico. En ese sentido, la ideología no flotaba en el aire, se fundía con la experiencia viva del pueblo. Siguiente diapositiva. La visión del maestro Lombardo. Para Vicente Lombardo Toledano, la Revolución de Octubre no fue un accidente ni una conspiración, fue la culminación lógica de un proceso histórico que unió las condiciones objetivas: crisis económica, agotamiento de la guerra, debilidad del régimen, con las condiciones subjetivas: organización, conciencia y dirección política. El maestro escribe: la Revolución de Octubre demostró que la historia no avanza por el azar, sino por las contradicciones internas de la sociedad y por la voluntad organizada de las clases explotadas. Desde su perspectiva, Lenin supo leer este momento histórico y dotar así al proletariado ruso de un instrumento político capaz de tomar el poder. Los factores que precipitaron el estallido. En verano de 1917, la situación ya era insostenible. La guerra se había convertido en una carnicería. Las fábricas paraban, el campo ardía. El gobierno provisional, liderado por Kerensky, perdió todo apoyo popular. Los bolcheviques, en cambio, crecían en los soviets y entre los soldados. Lenin regresó del exilio y planteó las tesis de abril, donde sostuvo que el pueblo debía pasar al poder, debía pasar del poder burgués al poder de los soviets. Como señalaría el maestro Lombardo, la claridad de la teoría y la decisión política fueron las armas decisivas de los bolcheviques. La revolución, que hasta entonces era una posibilidad, se convirtió en una necesidad. El papel del campesinado. Aunque la clase obrera urbana fue el motor político, el campesinado pobre constituyó la base numérica más amplia. Los campesinos querían tierra y el derecho a trabajarla sin pagar rentas. El programa bolchevique les ofrecía exactamente eso. El maestro Lombardo lo subraya: sin el campesinado pobre, la Revolución de Octubre no habría triunfado. La alianza obrero-campesina permitió que la revolución dejara de ser un fenómeno de ciudad para convertirse en un proceso nacional. Esquema de las condiciones de la revolución. Podemos resumir las causas y condiciones en tres planos. En el plano estructural, crisis económica, agotamiento de la guerra, atraso feudal. En el plano político, colapso del zarismo y fracaso del gobierno provisional. Y en el plano ideológico, maduración de la conciencia de clase y liderazgo de los bolcheviques. Cuando estas tres dimensiones coincidieron, el resultado fue inevitable. Como escribió el maestro Lombardo, la historia se acelera cuando las masas comprenden su fuerza y la organización para triunfar, transformar la realidad. El maestro Lombardo veía en la Revolución de Octubre una confirmación del marxismo, pero también una advertencia: ninguna revolución puede copiarse mecánicamente. Las condiciones rusas eran específicas: una economía semifeudal y una guerra devastadora. Para él,
El gran mérito de Lenin fue aplicar la teoría a su realidad concreta. Esa lección sigue siendo válida. No hay modelos universales, sino principios que se deben reinterpretar según cada contexto. La revolución no se improvisa ni se decreta, se prepara en la conciencia y en la organización de los pueblos. Um, Al reunir todos estos elementos, vemos que la Revolución de Octubre fue el desenlace de un largo proceso. Primero, el derrumbe del régimen zarista y el fracaso de la burguesía. Segundo, la radicalización de las masas obreras y campesinas. Tercero, la existencia de una dirección revolucionaria coherente, armada con una teoría, con un programa. En síntesis, la revolución se hizo posible cuando las condiciones materiales y las condiciones ideológicas convergieron. El maestro Lombardo concluye que en octubre de 1917 no solo transformó a Rusia, sino que inauguró una nueva era en la historia del trabajo y de la humanidad. Te va a llevar la leña, que si le pones tu diablito. Quedarían unas preguntas sobre la mesa que pueden quedar también como de tarea para todos los alumnos, estudiantes de esta escuela de cuadros, que sería, ¿qué enseñanzas deja la experiencia rusa sobre las relaciones entre condiciones objetivas y dirección política? ¿Cómo se manifiestan hoy las contradicciones sociales que entonces hicieron estallar la revolución? Y bueno, sin abundar más en esto, ya le daría paso a mi compañero Anael para que continúe la exposición. Muchas gracias, camarada Dorantes. Adelante, compañero Nael. Sí, buenos días a todos compañeros camaradas. Un momento, voy a ver mis diapositivas. Muchas gracias, compañero Nael. Mientras, si quieren, en lo que están la diapositiva lista, les voy a leer un fragmento de los 10 días de John Reed, que dice: Lenin y los obreros de Petrogrado habían decidido el levantamiento. El Soviet de Petrogrado derribó al gobierno provisional y colocó al Congreso de los Soviets ante el hecho del golpe de Estado. Ahora había que ganarse toda la inmensa Rusia y luego el mundo entero. Respondería Rusia, se levantaría, y el mundo qué diría. ¿Responderían los pueblos al llamamiento de Rusia? ¿Se alzaría una ola roja mundial? Dice John Rick también que comenzó algo completamente indescriptible. Los hombres lloraban y se abrazaban unos a otros. Esto cuando los trabajadores rusos toman el poder allá en Petrogrado. Adelante, compañero Nael. Sí, muchas gracias, estimada camarada Jocabet. Un buen día a todas las compañeras, todos los compañeros. Pues como bien decía el compañero Dorantes, sin duda la Revolución Rusa ha marcado la historia contemporánea, la historia actual, ¿no? Y ha hecho un legado, pues, a toda la humanidad de que un mundo mejor es posible, ¿no? La parte que me toca hablar a mí es hablar sobre la Revolución de Octubre, pero ahondar en el periodo que va de la Revolución de Febrero a la Revolución de Octubre para entender un poco más esta revolución. Y pues, ya lo comentaba también el compañero Dorantes, la Revolución de Febrero fue en 1917 el primer movimiento revolucionario que hay y que tiene como resultado pues la caída, ¿no? La abdicación de Nicolás segundo, pero esto fue causado por las condiciones, ¿no? Prácticamente de hambruna que había en la Rusia zarista y también impulsado, digamos, ha crecido por las condiciones de la guerra en el cual Rusia pues, fue parte
iba, ¿no? Lo que nosotros conocemos ahora como Primera Guerra Mundial y en ese entonces conocían como la Gran Guerra. Este, Esas condiciones, pues fueron las que detonaron, ¿no? Las protestas que llevaron a cada vez protestas más álgidas hasta la caída del zar, en marzo de 1917. Esta serie de protestas, pues inició, digamos, como con una muy icónica que fue la protesta de mujeres por el Día Internacional de la Mujer, que fue fuertemente reprimida, y a partir de estos, pues se vino una ola de protestas y de represiones por parte del zar para tratar de, pues, controlar la inconformidad que tenía, pues, ya no solamente sus raíces en las condiciones económicas, sino que esta situación en el país, pues, dio paso también a protestas de carácter política que cuestionaban ya la permanencia del régimen zarista y que, pues, ya buscaban necesariamente la transformación del sistema político, ¿no? Ante estas protestas, pues, se sumaron también grupos de soldados que ya veían con desagrado la actitud del gobierno zarista por su permanencia en la guerra y sobre todo la cada vez más complicada situación de vida de sus familias y la exposición pues de estas personas que en su mayoría eran campesinos levantados como leva para irse a combatir al frente. ¿No? El 27 de febrero se forma dentro de la Duma, con diputados de la Duma, que fue, es lo que conocemos como Congreso, como Parlamento, la Duma rusa, producto pues de la primera insurrección de 1905. En esta serie de Duma pues están representados varios partidos, sobre todo los socialistas moderados, y es el 27 de febrero, después de una álgida protesta, el cual se forma el comité provisional, se le llama, ¿no? A una serie de 11 diputados que lo que buscarán es ver la manera de derrocar al gobierno zarista, aún siguiendo la lógica de sus integrantes, pues zigzagueando, ¿no? No deseando netamente la remoción del zar, pero pues las protestas van a empujarla a que sea de esa manera, ¿no? Ese mismo día, los dirigentes obreros, sindicales y de cooperativas, socialistas en general, organizan el Soviet, ¿no? Que es lo que conoceríamos aquí como un consejo, como una asamblea. Organizan el Soviet de Petrogrado, que será la instancia que a la par del Comité Provisional irá organizando las protestas para sustituir al gobierno zarista, ¿no? Como dijimos hace un momento, el 2 de marzo, el zar abdica a favor de su hijo, sin embargo, no es posible esto y pasa, digamos, el poder a su hermano Miguel Romanov, el cual no acepta, pues, ¿no? El poder aplicado por el zar y por lo cual el Ejecutivo recayó en el Comité Provisional, ¿no? De estos 11 miembros diputados del Parlamento ruso, en el cual estaba constituidos principalmente por miembros del Partido Democrático Constitucional, a lo que comúnmente se le llama como cadetes, y miembros también socialistas, ¿no? De moderados. La presencia organizativa del Soviet de Petrogrado generó una situación de poder dual, mientras en el comité provisional estaban representados, por así, estaban integrados por diputados de la Duma, en el Soviet de Petrogrado pues estaba el pueblo organizado, ¿no? Mediante sus sindicatos o obreros, campesinos, soldados, y estas dos instancias organizativas del poder político, pues generaban entre ambos, pues una disputa del poder, ¿no? Generando una inestabilidad que debía ser superada. Eh, el 3 de abril, Lenin regresa de su exilio, mediante un salvoconducto por parte del gobierno alemán que buscaba, pues, de que con la llegada de Lenin al país, a Rusia, fuera Rusia el que por ese medio saliera de la guerra, ¿no?
Al día siguiente, Lenin, de su llegada a través de Finlandia, ah, expone sus tesis de abril, ¿no? Las famosas tesis de abril, el cual orienta al partido bolchevique ante la situación que estaba sucediendo en el país en estos momentos. Principalmente propone que es necesario derrocar al capital. Sin derrocar el capital es imposible poner fin a la guerra con una paz verdaderamente democrática, ningún apoyo al gobierno provisional. Los soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario, confiscación de las tierras de los latifundios, y no es una república parlamentaria, sino una república de los soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el país. Esas son las propuestas de Vladimir Lenin en su exposición de las tesis, que se conoce como las tesis de abril, la que pues llega a generar una posición más radical ante los diferentes procesos revolucionarios, podemos llamarlos, que se van dando de febrero a octubre. Hay que entender de que la revolución de febrero, como se llama, o la revolución de octubre, pues no fueron eventos aislados o espontáneos, sino que fueron eventos que se fueron sucediendo, desarrollándose hasta lograr, veremos en su momento, hasta lograr de que las condiciones políticas y la toma de conciencia del pueblo ruso pues fuera a tomar una posición cada vez más radical ante las decepciones que tenían del gobierno provisional. Este, el gobierno provisional que reemplazó la autoridad del zar estuvo presidido inicialmente por un aristocrático, Georgi Elbov, integrante pues del Partido Constitucional Democrático, y también estuvo integrado por Kerensky, ¿no? Alejandro Kerensky, que es muy comentado en la historia de la Revolución Rusa, y que durante el gobierno de Kerensky, que asume, digamos, en la presidencia de este gobierno provisional en julio, tras el fracaso del gobierno de Elbov, es el actor principal, digamos, o representante, ¿no? Que es más visto, que es más conocido del gobierno provisional. Ambos, tanto el Bob como Kerensky, en sus gobiernos, no pudieron cumplir las exigencias populares que se sintetizan pues prácticamente en reformas políticas, reformas de la tenencia de la tierra y sobre todo la salida de Rusia de la guerra, ¿no? El gobierno de Kerensky o el gobierno provisional, pues podemos decir que tuvo cinco grandes coaliciones, cinco momentos de gobierno que se fueron modificando conforme fueron pasando el tiempo, y sobre todo fueron encontrándose problemas. Cada coalición este, de gobiernos, tanto del Partido Democrático Constitucional como del Partido de los mencheviques, pues se iba resolviendo, ¿no? De una u otra manera con nuevas coaliciones que trataban pues de subsanar las carencias del anterior, pero sobre todo esto ejemplificaba pues la poca representatividad o el poco poder y estabilidad que podía garantizar el gobierno provisional durante los meses de febrero a octubre, sobre todo porque no obedecían a los intereses y a las exigencias por cual el pueblo salió a luchar en la Revolución de Febrero. En el campo, por ejemplo, de la política agraria, la respuesta del gobierno provisional era insatisfactoria, ¿no? Porque mantenía o permanecía las estructuras de dominación zarista en el campo, pese pues a la revolución que se dio en febrero, ¿no? Asimismo, el gobierno provisional pues no tenía el control de los militares. Hablábamos hace un momento de que el Soviet de Petrogrado era una instancia organizativa en el cual estaban los soldados, campesinos, obreros. Era una instancia organizativa aparte del gobierno provisional, pero Soviet de Petrogrado, en su ordenamiento número 1 del 1 de marzo, incluso un día antes de la abdicación del zar, pues y previendo pues esta falta de organización única a nivel nacional, promueve de que los militares solamente sigan las instrucciones del gobierno provisional, mientras estas no
no se contrapongan o no se opongan a las del Soviet, generando así que pues la principal orientación de los militares tenga una relación de mando con el Soviet de Petrogrado y no tanto con la del gobierno provisional, ¿no? Este, en torno a la paz, sobre el tema de la paz, pues el gobierno provisional no tenía una posición acorde a los intereses del pueblo ruso, que era salirse de la guerra para evitar o para más hambruna, más escasez de alimentos, evitar la inflación de los precios en los alimentos básicos. El gobierno provisional pues no atendía a este llamado, ¿no? También el Soviet de Petrogrado, en su mayoría en esos momentos hay que mencionar que del febrero a septiembre de 1917, el Soviet de Petrogrado, aún así teniendo una posición de avanzada respecto del gobierno provisional, pues en su mayoría estaba dirigido por mencheviques, ¿no? Tenían el ala, digamos, de los socialistas moderados, controlaban el Soviet de Petrogrado. Pero aún así, este Soviet de Petrogrado, pues tampoco respondía a los intereses o a la demanda principal, ¿no? Del pueblo ruso, que era salirse de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para el gobierno provisional, su posición incluso era la de seguir la guerra hasta alcanzar la victoria. Los obreros acechados por la pobreza, pues cada vez más veían con sufrimiento la inflación y pues no veían que los intereses tanto del gobierno provisional como del soviet, en realidad obedeciesen a las protestas, ¿no? Que ellos comenzaron. Los comités fabriles, por lo tanto, independientemente del Soviet y del gobierno provisional, fueron al auge, son comités de autoorganización, digamos, de los obreros en las fábricas, cada vez más este, se acercaban a una posición radical, ¿no? Como la que ya proponía Lenin en su tesis de abril, que era realmente transformaciones radicales de la sociedad y que principalmente pues eran respuestas, ¿no? Del pueblo, que durante este periodo, como hemos visto, durante las 5 coaliciones o el periodo del gobierno provisional, pues no se le daba respuesta, ¿no? Estas eran las condiciones, digamos, ¿no? Cada vez más distantes entre el pueblo y sus anhelos políticos, así como del gobierno provisional, incluso del Soviet de Petrogrado, que no respondían necesariamente a estas grandes demandas. Este, Así, pues, viendo toda esta situación y viendo que cada vez más el país se radicalizaba con las posturas de los obreros en su autoorganización, los conservadores, con el apoyo de una parte de los liberales que estaban dentro del gobierno provisional, buscaron formar un gobierno que restaurara el antiguo orden. Para esto se encomendó esa tarea, ese golpe de Estado, por decirlo así, al general del ejército, Lar Kornilov, que intentó un golpe de Estado, el cual fracasó. Para el pueblo ruso, tanto la posición de los conservadores tuvo que ver en este golpe de Estado, asimismo como ellos veían que Kerensky tenía que ver en este golpe de Estado para contrarrestar una posible insurrección, una posible revolución más radical de lo que ya existía en esos momentos, ¿no? En el 9 de septiembre, el Soviet de Petrogrado, pues es ahora dirigido por el partido bolchevique. Se elige en su presidencia a Trotsky. Les comentan que los libros que 16 días después toma posesión, pero es elegido este, en este, en este nuevo soviet, en esta nueva elección, y por lo tanto el soviet de Petrogrado, como un
como unas respuestas, digamos, ¿no? Del pueblo ruso, del pueblo de Petrogrado, ah, y un alejamiento de las posturas de los socialistas moderados, pues ahora adoptan e impulsan la presidencia del Soviet de Petrogrado de un elemento del partido bolchevique, que pues lo que refleja no es más que la radicalización y las posturas cada vez más a la izquierda de la sociedad en general que se estaba viviendo en esos momentos ante la falta de respuestas que, como vimos hace un momento, generaba tanto el gobierno provisional como el Soviet de Petrogrado a manos de los mencheviques o socialistas moderados. Este, el gobierno, para intentar retomar, digamos, la legitimidad o la directriz del país, tras el golpe de estado de Kornilov, un golpe que no tuvo frutos, se convoca la conferencia democrática, el que buscaban, los socialistas buscaban ahí de que la composición de un nuevo gobierno fuera netamente de elementos socialistas. Sin embargo, Kerensky acepta que existan elementos del Partido Democrático Constitucional, es decir, del Partido conservador en ese entonces, para que formaran un gobierno. Ante esta postura, el partido bolchevique lo que hace es salirse del Congreso, abandonar el Congreso, y pues a partir de eso se radicaliza todavía más las posturas de los principales sectores y del pueblo ruso. En la sesión del Comité Central del Partido Bolchevique el 10 de octubre, Lenin impulsa el levantamiento armado. Se aprueba este levantamiento, pero sin señalar hora ni fecha, ¿no? Entonces, se crean las condiciones, digamos, pero sin señalar exactamente el momento en cual habría de levantarse, ¿no? El segundo congreso de los soviets, a realizarse el 25 de octubre, pues fue una fecha emblemática para generar todo un ambiente de movilizaciones que llevaran a cabo la toma del poder por parte de los bolcheviques, ¿no? Este, se tenía planteado al principio de que fuera de este soviet, del segundo congreso de los soviets, el cual asumiera el gobierno, es decir, que se otorgara todo el poder a los soviets sin inmiscuirse el gobierno provisional, y que a partir de esta toma del poder de los soviets pues fueran a constituirse un nuevo gobierno, ¿no? De carácter netamente socialista. Sin embargo, ante los preparativos de este soviet, el gobierno provisional lo que hace es reprimir cada vez más la organización de este preparativo eh, del Congreso de los Trabajadores y Campesinos en Petrogrado. De ahí surge el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado como un elemento que garantizaría el- la organización y el encuentro, ¿no? Del Soviet de Petrogrado. Pero este comité militar cada vez va tomando mayor presencia en áreas en las cuales el partido pues, bolchevique ya tenía presencia, ¿no? Esencialmente en el Soviet de Petrogrado, en algunos elementos militares. Y por lo tanto, esa continua lucha, ¿no? La creciente defensa por parte del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado para garantizar el segundo Congreso de los Soviets, y la cada vez más violenta organización del gobierno provisional para evitar ese Congreso, es cuando se van dando los diferentes enfrentamientos y van tomando las diferentes instituciones políticas dentro de Petrogrado, ¿no? Tanto así que ya para la noche, el buque Aurora, este que estamos viendo aquí en la parte de abajo, es el que da la señal para tomar el Palacio de Invierno, que es donde se encuentran los ministros del gobierno provisional. En ese entonces, Kerensky no se encontraba ahí, sino se encontraban sus ministros. Pues prácticamente la toma del Palacio de Invierno, que fue, digamos, el hito histórico del cual se rememora la Revolución de Octubre, pues fue más que una toma espontánea, pues fue el desenlace, ¿no? De estos preparativos y esta lucha
no frontal, que durante días se dio para tratar de impedir el Congreso de los Soviets y por parte del Comité Militar Revolucionario de garantizar la, la organización de este Congreso. Se dieron luchas, se dieron escaramuzas armadas, no tantas como la de febrero, y en eso tiene algo que ver un comentario de Lombardo que dice que pues, la Revolución de Octubre fue una revolución mucho más organizada, mucho más preparada que la de febrero, que fue quizás una revolución producida por diferentes acontecimientos, productos pues del descontento de la sociedad rusa. En el mismo día que se toma el Palacio de Invierno, se realiza el segundo Congreso de los Soviets, en el cual su primera sesión de ese mismo día se retiran los moderados, ¿no? Aquellos mencheviques que veían a sus compañeros dentro del gabinete del gobierno provisional, que ya eran arrestados en el Palacio de Invierno, pues en protesta a eso se retiran. Este, y ellos en periodos más tarde se forman el Comité para la Salvación de la Patria y la Revolución, que fue una instancia que fue la primera reacción, digamos, ante el gobierno revolucionario bolchevique. La segunda sesión al día siguiente se integra el nuevo gobierno, eh, denominado el Consejo de Comisarios del Pueblo, que ya es un gobierno surgido de la Revolución Rusa. Asimismo se decreta la paz, se firma un decreto en torno a la paz, es para dar una respuesta real y concreta a los anhelos del pueblo ruso, así como el decreto sobre la tierra que pues confisca, ¿no? Todas las tierras en poder de los latifundistas. Lenin, el gran líder revolucionario que es el que va guiando en cada momento las actividades y las acciones y va presionando para que este proceso revolucionario vaya cada vez más radicalizándose, pues es el nuevo presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Él preside este consejo junto a otros 14 miembros, todos del partido bolchevique, ¿no? Es así como el partido bolchevique toma control y el poder en Rusia tras una serie, pues, de, de manifestaciones y represión que se van agudizando y sobre todo van a generar en la conciencia del pueblo ruso una radicalización de sus posturas ante la negativa y las omisiones tanto del gobierno provisional como el Soviet de Petrogrado en su primera instancia dominado por mencheviques, socialistas moderados que no dan respuestas a lo que realmente solicita el pueblo, ¿no? Es el auge y después toma del control del Soviet de Petrogrado por parte de los bolcheviques, el que en sí da respuesta a estos anhelos de paz, pan y tierra, ¿no? Que fue el lema general por el cual el pueblo ruso sale a hacer su revolución y la consigue en octubre, el 25 y 26 de octubre de 1917, ¿no? Este, nuestro partido, nuestros compañeros camaradas, pues han editado en el Centro de Estudios Filosóficos, Sociales y Políticos Vicente de Lombardo Toledano este libro, el cual en un momento más le pasaré el link para que se pueda bajar y leer, un libro muy interesante. Son obras escogidas sobre la exposición de Vicente Lombardo Toledano sobre el proceso revolucionario de la Revolución Socialista de Octubre, ¿no? En este libro hay una importante recopilación, sobre todo de unas conferencias que realiza Lombardo Toledano en 1935 tras su regreso de una visita a la Unión Soviética, ¿no? Este, en este, en este libro y en esas conferencias podemos ver un análisis muy concreto, amplio, sistematizado que hace Vicente Lombardo Toledano sobre la nueva sociedad soviética, en el cual detalla desde el ámbito geográfico, etnográfico, económico, el tema de las nacionalidades, el tema político y su relación también con la experiencia mexicana y el desarrollo del pueblo mexicano,
cómo se va dando el desarrollo de este pueblo ruso cada vez más constante de manera positiva para el beneficio y el bienestar de su población. Ante esto, en una parte ya en un discurso de Lombardo en torno a la Revolución Rusa, él comenta: juzgando en su contenido medular los grandes movimientos revolucionarios de la historia, se puede afirmar que la Revolución de Octubre es la primera revolución concebida, planeada y dirigida científicamente, porque fue el resultado del conocimiento profundo de las leyes del desarrollo de la sociedad humana y concretamente de las leyes objetivas que rigen a la sociedad capitalista y prevén las consecuencias de sus contradicciones internas. Si se examina el proceso de la revolución desde su génesis hasta su victoria sobre el gobierno de la burguesía, el debate perpetuo en el seno del Partido Socialdemócrata ruso, los principios que dieron origen al Partido Bolchevique, la polémica lúcida y genial de Lenin con los que no entendían o no aplicaban de manera consecuente las ideas del marxismo, se puede ver con claridad cómo fue la revolución desarrollándose en medio de mil obstáculos teóricos y prácticos, internos y externos, pero finalmente guiada por la ciencia del socialismo, que Lenin enriqueció con nuevas tesis que correspondían a la época, con aclaraciones, llamamientos y proclamas oportunas y certeras, sin perder jamás de vista las enseñanzas del marxismo y aplicándolas de modo creador a las circunstancias de esa etapa y de la lucha revolucionaria. También comenta en ese mismo apartado: la perspectiva de un mundo mejor que el de hoy es clara para todos los hombres, gracias a la evolución de octubre, a la Revolución de Octubre, que cierra la historia de la injusticia social y del temor a la vida, y abre una nueva era, la del triunfo del hombre sobre la naturaleza y de la fraternidad entre todos los pueblos. En este libro también encontramos una parte, en este libro encontramos una parte del cual no lo he puesto en las diapositivas, pero sin duda que menciona Lombardo Toledano de que la Revolución Rusa ha tenido sus propias características por las circunstancias contextuales de su país, pero que de las demás revoluciones socialistas en los diferentes países serán distintas en sus formas, pero siempre teniendo en cuenta la esencia de la lucha por el socialismo, como, como el capitalismo ha sido de formas diferentes en diversas partes del mundo, pero siempre teniendo la explotación del hombre por el hombre en su seno, en su seno, en su esencia, digamos, el sistema, ¿no? Entonces yo creo que las enseñanzas que nos ha dado la Revolución Socialista de Octubre, las lecturas que se han hecho de ese proceso revolucionario, las interpretaciones y el estudio sistemático que hace Vicente Lombardo Toledano de ese suceso histórico, pues dotan a la militancia de nuestro partido y a la militancia de izquierda en general, pues de un claro entendimiento de que el mundo está en constante movimiento, de que lo que actualmente prevalece en el mundo no es eterno ni permanente, sino que todo lo contrario, todo está en constante movimiento, como bien dice la teoría marxista, y de que las acciones pequeñas o grandes que hagamos como sociedad, pues van orientadas a esta transformación de nuestra sociedad para tener una sociedad sin clases, una sociedad fraterna, una sociedad eh, en el cual la carencia material pues no sea el, el Padre Nuestro de todos los días, ¿no? Y eso fue la importancia de la Revolución Socialista de Octubre, por eso se conmemora cada año el 7 de noviembre en nuestro calendario gregoriano, en ellos, como bien decía nuestra compañera Jocabet, el 25-26 de octubre del calendario juliano. Y pues yo creo que todos los que estamos aquí, los que están viendo esta presentación, pues estamos muy interesados, sin duda, en este proceso que es muy amplio, muy denso, entender todo lo que fue la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre, las repercusiones que trajeron después, este, la guerra civil que se da
después la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues bueno, es sin duda un procesos históricos que debemos atender como lo hacía Lombardo, estudiarlo con detenimiento para aprender de él pues muchas enseñanzas históricas para el beneficio de toda nuestra humanidad. Pues eso sería todo, estimadas, estimados compañeros. Muchas gracias, estimado compañero Nael. Y bueno, en este libro del que nos hablaba nuestro compañero, hay hay un conjunto de conferencias y de escritos que realizó acerca de esta gran hazaña el maestro Lombardo Toledano. Y ahí dice que el 7 de noviembre, dice el maestro Lombardo Toledano, es una de esas fechas gloriosas para los trabajadores mexicanos como parte del movimiento obrero internacional, porque la revolución socialista creó un nuevo hombre y de este nuevo hombre nacen los avances espectaculares de la ciencia y de la técnica, porque un nuevo hombre individual y colectivo al mismo tiempo trabaja en conjunto para el conjunto. Su vida personal se eleva si la vida de la colectividad progresa. La agricultura, la industria, los servicios, la educación, la cultura, los planes del desarrollo, la vida política interior, las relaciones internacionales, todos los problemas de la sociedad se examinan y se resuelven colectivamente. Bueno, compañero, damos paso a los comentarios. Si alguien quiere participar, por favor, háganlo saber levantando su mano, su manita virtual o su mano físicamente. Adelante, compañera Rebeca, por favor. Gracias, Joca. Bueno, más que hacer una referencia a lo ya dicho, que ha sido muy interesante, muy ilustrativo, el Gran Oso, justamente la cuna de la gran revolución socialista de octubre. A mí me parece que a pesar de haber tenido un retroceso con los gobiernos de la mal llamada Glasnost, donde aparentemente para regocijo del imperialismo, tuvieron una etapa fuertemente capitalista, por supuesto, más orientada a la rapacidad neoliberal que lo que ahora es. Realmente pienso, esa es una opinión personal, de acuerdo a lo que he estado siguiendo, que Putin ha venido a reivindicar muchos de los valores de la antigua Unión Soviética, que él mismo fue engendrado en el seno de una familia de alguna manera revolucionaria. Él mismo pasó por facetas de mucho desarrollo dentro del plano político de la Unión Soviética, no digamos solamente progresistas, sino en este momento Compañera Rebe, creo que se está cortando su... verdaderamente heroica, caray. Bueno, eso es difícil controlarlo aquí. Bueno, nuevamente el pueblo ruso está dando muestra de heroísmo con esa guerra incansable y que la rapacidad imperialista pretende volver eterna hasta dominarla. Y nosotros sabemos que en el fondo esto es apenas un escenario parcial. No sé en qué vaya a terminar la guerra con Ucrania, pero lo que sí vemos en el día a día es la incansable fuerza del compañero Putin para terminar de una vez por todas en su plano, si se puede llamar justo, este conflicto. Yo veo detrás de todo eso todavía las raíces de la gran Rusia socialista de la Unión Soviética. Eso es lo que quería decir en mi emoción, a lo mejor estoy equivocada. Gracias. Gracias, compañera Rebe. Compañeros, ¿alguien más gusta participar?
Levanten su manita, por favor. Es un tema muy apasionante para los trabajadores del mundo, por lo que ha significado. Entonces, me gustaría saber si el compañero Cuauhtémoc Amezcua tiene algunos comentarios. Bueno, pues la Revolución Socialista de Octubre fue hasta ahora el esfuerzo más importante, más significativo, más avanzado que ha logrado, que han logrado los pueblos, la clase trabajadora, en el proceso hacia la construcción de una sociedad socialista. Hubo otros intentos antes, varios intentos, desde la Comuna de París, el primer intento, y este es el más redondeado, el más acabado, pero en mi convicción, todos estos han sido intentos y el proceso definitivo y formal que llevará al pueblo mexicano, al pueblo ruso, a todos los pueblos del mundo, incluido el estadounidense, a una sociedad socialista sin propiedad privada de los medios de producción y cambio, sin clases sociales antagónicas y por lo tanto sin explotación de unos humanos a otros, está en nuestro porvenir, no muy distante. Estamos más cerca hoy, en mi convicción, de una sociedad socialista mundial que lo estuvimos en la época de mayor desarrollo de la Unión Soviética, incluso. Por varias razones, entre otras, pues el deterioro del modo capitalista de producción, que es indetenible, es un proceso que no es posible detener, no es posible parar, no es posible suspender, no está en la voluntad de nadie, por poderoso que sea, la capacidad suficiente para detener ese proceso de decadencia, de deterioro, de crisis final. Está muy avanzado, mucho más avanzado ahora que cuando estaba la Unión Soviética, y bueno, pues por lo tanto podemos seguir viendo el porvenir con mucho optimismo, con mucha seguridad, con mucha certeza del triunfo definitivo del proletariado sobre la burguesía y del porvenir socialista de toda la humanidad. Eso agregaría yo. Muchas gracias, compañero Cuauhtémoc. ¿Algún otro compañero gusta participar o realizar alguna pregunta? Compañero Santos Urbina, ¿gusta dar algún comentario? Sí, cómo no, compañeros. Bueno, la trascendencia de la Revolución de Octubre va a crear pues el primer estado socialista del mundo y por lo tanto la posibilidad real y objetiva del gobierno de la clase trabajadora. Lo que hasta ese momento había sido un postulado teórico se convierte en una realidad objetiva que durante muchos decenios mostró su alta capacidad de desarrollo frente al capitalismo. Es decir, el nacimiento del primer Estado socialista que estableció la Unión Soviética, gobernado por la clase trabajadora y dirigida por un partido revolucionario, el Partido Comunista, inspirado en la filosofía de la clase trabajadora de Marx, de Engels,
iba a iniciar el rompimiento del sistema capitalista de carácter global y a crear un nuevo modelo político y económico de desarrollo basado en la propiedad social de los medios de producción, como el propio Carlos Marx lo había planteado. Si recordamos las llamadas tesis de Feuerbach, cuando se refería a la contradicción que él planteaba en los postulados teóricos del materialismo y de crítica a las cuestiones todavía ideológicas, idealistas que manifestaba Feuerbach. Ahí Carlos Marx planteó la aspiración a la construcción de una humanidad socializada. Así lo llamó Marx precisamente en esas famosas tesis de Feuerbach. Y esa es la característica esencial que rompe al capitalismo y establece este gran paso real y práctico de poder socializar a la humanidad y por lo tanto iniciar el tránsito hacia la sociedad socialista. No es un proceso lineal, compañeras y compañeros. Fue un proceso en medio de un mundo capitalista muy contradictorio y muy difícil, pero que su impacto geopolítico y su impacto ideológico que se expresó en dos grandes bloques mundiales, en esta división del mundo, por un lado, la del sistema capitalista ya en su proceso de descomposición, el imperialismo, y por otro lado, la intronización de un nuevo proceso de desarrollo económico, social. Por lo tanto, la Revolución de Octubre demuestra en la práctica esa posibilidad objetiva y real. Y de las experiencias que durante los 70 años en los que que la Unión Soviética se desarrolló, pues tuvo influencias extraordinarias. Enfrentó y combatió al fascismo y fue posible derrotarlo gracias a este extraordinario lucha y esfuerzo que hizo el pueblo soviético derrotando al fascismo, pero también contribuyó a los procesos de liberación de los pueblos coloniales en el mundo. Es decir, no podemos entender el mundo sin las consecuencias políticas, económicas y sociales en el planeta generadas por la Revolución de Octubre. Ahora pues estamos en una etapa en la que como consecuencia de la imposición del modelo neoliberal y de la brutal ofensiva de carácter imperialista en el mundo, pues se nos impuso un modelo de desarrollo de carácter neoliberal que llevó a privatizar los procesos de economía en todos los países del mundo, incluida en lo que fue la antigua Unión Soviética, demuestran su fracaso y por lo tanto la necesidad de la vigencia y por lo tanto la vigencia de los postulados y principios que se planteó esta revolución, que sigue siendo vigente desde el punto de vista de lo histórico y de las necesidades objetivas de desarrollo del mundo. Entraremos a nuevas etapas en el mundo y la influencia, la experiencia, el ejemplo y las enseñanzas de la Revolución de Octubre seguirán vigentes. Muchas gracias, estimado camarada Santos Urbina. El compañero Jesús Sánchez está levantando la mano. Adelante, por favor, compañero Jesús. Buen día, saludos desde Tecate. Un servidor, Alfonso Cortés, muy interesado junto con los compañeros que nos acompañan aquí en este pequeño saloncito que hemos dispuesto para estas reuniones muy importantes de Escuela de Cuadros. Por aquí se presentan con nosotros algunos compañeros que nosotros les decimos
que son clase trabajadora, y algunos nos preguntan por qué. A veces no tenemos la conciencia de clase o no entendemos porque no acuden o no asisten a círculos de estudio o a estas escuelas de cuadros. Ahora que están aquí muy interesados, hemos... Entonces, ahorita que escuchamos al compañero Muplo en este gobierno provisional de Alexander Kerensky, todavía no se decía tal vez como un presidente moderno ahorita, porque recordamos lo que nos dicen, el líder. Entonces, sabemos que Lenin generó esta gran transformación. Y bueno, dentro del debate que nosotros generamos, que hacemos el cuestionamiento de los problemas que hay a nivel mundial, nos preguntábamos si sería posible que regresara, tal vez no igual la Unión Soviética con estos mismos 15 países que la conformaban, o los primeros 4 que en un primer momento se decían, y por eso muy acertado el comentario de la compañera Rebeca con relación a Ucrania, que fueron uno de los primeros que se anexó a este bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas. Entonces nos preguntábamos si sería posible. Entendemos que el sistema capitalista en el mundo actualmente es muy difícil de vencer, pero no imposible. Lo primero que tenemos que hacer es, desde nuestras trincheras y comunidades, empezar a trabajar con los compañeros de la clase trabajadora en el sentido de las escuelas de cuadros. Pero aquí dejamos esta pregunta abierta, si es que alguien nos puede comentar qué tan posible será de veras, y no igual a lo mejor en la Unión de Repúblicas Socialistas. A lo mejor lo vemos ahorita con los BRICS, ya con Brasil, con Rusia, con China, con Sudáfrica, algunos países que están haciendo un bloque que sí piensan un poco más de este lado de la izquierda. No sé si alguien nos pueda comentar en que pudiéramos regresar a lo mejor a lo que fue, lo que planteó originalmente Lenin y todo este movimiento que transformó la realidad social del mundo hasta cómo la estamos viendo. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Jesús Sánchez. Es un cuestionamiento muy parecido, similar a un cuestionamiento que también nos hace la compañera Lula Hernández, que dice que que pudiéramos visualizar para el futuro, volver a la URSS. ¿Cuáles de esas repúblicas ahora son más afines para ir aglutinando a la izquierda en la ex-URSS? ¿Y qué factores habría que considerar en un análisis a futuro de la ex-URSS? Compañero Nael, y estoy de acuerdo, nos expresaba que si esos cuestionamientos pudiera darnos un poco de luz el compañero Cuauhtémoc Amezcua. Yo comentaría con mucho gusto respecto a estas preguntas. La humanidad toda está encaminada a un futuro socialista. Esto porque el modo de producción capitalista no es eterno, no lo fue ninguno de los anteriores, el modo de producción feudal, el modo esclavista, ni siquiera el modo comunitario original o comunismo primitivo, como se le llamó durante largo tiempo, porque la humanidad tiende al progreso necesariamente. En la medida que va progresando la humanidad, va descubriendo nuevos instrumentos de producción cada vez más avanzados. Ahora tenemos ya la inteligencia artificial, tenemos la robótica muy desarrollada, y cada nuevo instrumento de producción
mejor que el anterior, permite que el trabajo de los humanos rinda más. Al rendir más y desarrollarse las fuerzas productivas de la humanidad, llega el momento en que no caben ya. Esto es lo fundamental de los planteamientos de los fundadores del marxismo, de Marx y Engels. Llega el momento en que ya no caben esta nueva capacidad más desarrollada de producir, ya no cabe en las relaciones de producción existentes. Y por eso es necesario construir una nueva sociedad mundial más avanzada con otras relaciones de producción, con otras relaciones entre los humanos o con otras formas de propiedad. Por eso es que han ido desapareciendo cada modo de producción. Y ahora con los actuales instrumentos de producción, el capitalismo ya está en esa severa contradicción muy avanzada. Estas formas de producción actuales ya no caben en el modo de producción capitalista. Por lo tanto, estamos muy cerca de que en el mundo entero tengamos que pasar a un régimen socialista. Esto no necesariamente volverá a empezar por la Unión Soviética, no necesariamente están construyendo el socialismo, están avanzando hacia el socialismo. China, de manera muy avanzada ya, su grado de desarrollo de las fuerzas productivas es muy importante. En China gobierna el Partido Comunista, el partido de la clase trabajadora. China desarrolla su economía utilizando formas capitalistas. Todavía no se puede decir que ya haya desaparecido ahí la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto no se puede decir que China sea ya un país socialista, pero está muy avanzada en el proceso de desarrollo, con fuerte intervención del Estado en la economía, en las ramas fundamentales. También construyen el socialismo en Vietnam, en Laos, en la República Popular Democrática de Corea, que conocemos más comúnmente como Corea del Norte, y desde luego en Cuba. Son los países que actualmente están construyendo el socialismo. Y bueno, esta pregunta de si la Unión Soviética podría retornar como tal, pues va a ir en toda la plétora de los pueblos del mundo para regresar al socialismo, no necesariamente con los mismos componentes, a veces también así, haciendo un poco de nostalgia de etapas que pudieron ser más avanzadas. A veces surge la pregunta, me la han formulado en varias ocasiones, de si México podría recobrar los estados que le fueron robados en guerras injustas por los Estados Unidos. Y entonces, pues yo contesto que lo importante no será que México recobre o no esos territorios, sino que en un futuro no lejano, Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, todo el continente pasaremos a ser un solo país, un solo mundo socialista sin fronteras. Igual va a entrar en todo ese proceso Rusia, que por hoy es capitalista, tiene su economía se basa en la propiedad privada, tiene un muy poderoso partido comunista, que es el segundo partido más votado en las elecciones allá, después del partido de Putin, el Partido Comunista que dirige Gennady Zyuganov.
tiene muchísimos diputados en el Congreso, y en mucho la política que sigue Putin, pues también obedece a la correlación de fuerzas internas. Es una política antiimperialista, no es socialista, pero es antiimperialista, profundamente antiimperialista, y eso se debe también a la correlación de fuerzas con ese poderoso partido comunista de Shuganov, que durante unas épocas han estado muy enfrentados con Putin, pero ahora en cierta forma diríase que gobiernan en coalición, o, o por lo menos que influye mucho, que incide mucho. Si nosotros con un partido muy pequeñito incidimos en los procesos de la 4T, pues allá con un partido gigantesco y muy poderoso, influyen mucho, mucho más en las políticas del gobierno de Putin. Pues eso sería lo que yo comentaría en torno a todo esto que nos han planteado los compañeros. Muchas gracias, estimado compañero Amezcua. Nos manda saludos el compañero Salvador Salado desde Guadalupe, Zacatecas. Agradecemos también los comentarios de Sofi Nava, de Lula Hernández, de Clarita Santiago, de Omar Bucio, de, claro, de Rebeca y del compañero Alfonso Cortés, Jesús Sánchez, Álvaro Sosa, David López, que nos mandan saludos desde Tecate. Saludos hasta Tecate, queridos compañeros. Me parece que ya no hay más participaciones. Su compañero Amezcua, por favor, haga los comentarios o invitaciones, indicaciones para nuestro próximo fin de semana. No sé si el compañero Sánchez pedía la palabra nuevamente. Parece que ya no, compañero. Bueno, pues el próximo fin de semana no tendremos escuela de cuadros porque estaremos en los trabajos del Pleno del Comité Central, que se realizan el próximo sábado, el próximo domingo. Ahí nos encontraremos con todos los compañeros que pertenecen al Comité Central, ya sea en calidad de miembros o de candidatos a miembro, y estaremos trabajando en esta asamblea tan importante para la vida de nuestro partido, en que se examina la situación mundial, la situación nacional, la situación interna del partido, y se toman decisiones muy importantes. Dentro de 15 días reanudamos la escuela de cuadros, y bueno, pues esta será en la fecha del 22 de noviembre. Como sabemos, la Revolución Mexicana que se inició el 20 de noviembre de 1910, ahí con el lanzamiento de los hermanos Cerdán en Puebla. Exactamente en esa fecha fue el lanzamiento de los hermanos Cerdán, revolucionarios maderistas en la ciudad de Puebla, y fue el hecho que da inicio formal a la Revolución Mexicana. Entonces, ahí en el libro este que nos puso la compañera Jocabet en el chat de la Escuela de Cuadros, está una compilación de obras del maestro Lombardo sobre la Revolución de Octubre. El compañero Anael nos puso ahí en las filminas de su exposición la portada del libro. Lo pueden bajar los compañeros que deseen para leerlo todo completo, porque son muchas los trabajos, conferencias, artículos, ensayos que el maestro escribió sobre la Revolución de Octubre, y van variando un poco según corre el tiempo. Va desde los 30, en 1935, cuando primera vez visitó la Unión Soviética,
invitado por el Consejo de los Sindicatos Soviéticos, e hizo un largo recorrido por por muchos de los territorios de ese inmenso país, hasta poco antes de su fallecimiento, vuelve a escribir sobre la Unión Soviética. Entonces todo eso está compilado en ese libro, pero igual o mucho más produjo el maestro Lombardo estudiando la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, nuestro propio proceso histórico, la Revolución Mexicana del 10 al 17, y de esta se cumplen ahora 115 años, 115 años en este mismo año. Entonces vamos a dedicar la próxima jornada de la Escuela de Cuadros a la concepción lombardista o la interacción, porque Lombardo fue un estudioso, pero además interactuó. También fue un luchador político que incidió mucho en el proceso de desarrollo de la Revolución Mexicana. Él fue muy influido por nuestra revolución y él influyó mucho en nuestra revolución. Entonces, esta interacción entre Lombardo y la Revolución Mexicana la examinaremos dentro de 15 días en la Escuela de Cuadros, y creo que será muy interesante y muy importante para todos nosotros. Bueno, pues, muchísimas gracias por su presencia, por la excelente conducción de la compañera Jocabet, por las exposiciones eh, muy, muy bien elaboradas por el compañero Nael y el compañero Dorantes, por las preguntas que dan oportunidad a profundizar más, por los comentarios que aportan nuestros camaradas. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días en el Comité Central, físicamente. Unos pocos compañeros lo harán por vía virtual, pero digamos, el grueso de sus participantes será física, y nos veremos dentro de 15 días en la Escuela de Cuadros. Un abrazo para todos. Un abrazo, compañeros. Gracias por acompañarnos a todos en esta Escuela de Cuadros. Hasta dentro de 2 domingos. Hasta Un luego, abrazo, compañeras y compañeros. compañeros. Nos estaremos viendo en la Ciudad de México próxima semana. Saludos fraternales a todos. Saludos, abrazo a Nos todos. vemos, compañeros, que estén bien. Abrazo a Saludos. todos. Buenas tardes. Saludos, compañeros. Abrazo a